El tema que vamos a trabajar el día de hoy es ciclo celular. Cuando nosotros hablamos del ciclo celular viene a ser la reproducción celular. Entonces vamos a comprender qué viene a ser en sí reproducción o ciclo celular y cuáles son los procesos que intervienen dentro de todo este sistema. El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Las células que no se están dividiendo no forman parte por sí del ciclo celular, sino que están en una fase conocida como G0. Todas las células se originan únicamente de otra existente con anterioridad. El ciclo celular se inicia en el instante en el que aparece una nueva célula, descendiente de otra que se divide, y termina en el momento en que dicha célula, por división subsiguiente, origina dos nuevas células hijas. El ciclo celular puede considerarse como una sucesión continua de estados que se diferencian del anterior y del siguiente por la cantidad de material genético existente en el núcleo celular, lo que quiere decir que cuando la célula se llega a dividir, su información genética puede también dividirse o puede mantenerse con la misma. La duración del ciclo celular varía según el estirpe celular, siendo la duración media del ciclo completo unas 24 horas. Las células que se encuentran en el ciclo celular se llaman células proliferantes y las que se encuentran en la fase G0 se llaman células quiescentes. El ciclo celular. La teoría celular expresa que todas las células se forman a partir de otras células preexistentes. En crecimiento y desarrollo de los organismos vivos depende del crecimiento y multiplicación de sus células. O sea, si un individuo crece es porque sus células se están multiplicando. Cuando una célula se divide, la información genética contenida en su ADN debe duplicarse de manera precisa y luego las copias se transmiten a cada célula hija. Esto quiere decir que la información genética, la información contenida en su ADN, se va a duplicar antes de realizar la reproducción, ya que cada uno de sus descendientes deben tener la misma información genética que tuvo la madre. Aquí podemos ver uno que es la diferenciación, cuando la célula está preparándose para la división. Otro ya es el proceso de la división. Y finalmente la muerte de la célula, que viene a ser con la finalización de la vida de esta. El ciclo celular está en una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división, que comprende 4 fases sucesivas. Uno que es la G1, otro que es la S, otro que es G2 y el último que es M. ¿Ya? Podemos ver que la primera parte, que es la G1, es el crecimiento y la actividad metabólica que va a desarrollar la célula. La fase S va a ser la duplicación del ADN. Y por último, la G2, que es la producción de nuevos organelos y preparación para la división. Y la última, que viene a ser el proceso M, ¿ya? En la cual va a venir la división ya en sí, todos los procesos que van a incluir dentro de estos. Aquí vamos a encontrar uno que es la división por mitosis, otro que es la división por meiosis. Entonces, dependiendo de cada uno de esos casos, también va a haber procesos diferentes, que ya vamos a ver en clases posteriores. Al observar el núcleo de una célula en interfase de la impresión de que se encuentra en reposo, lejos de ello se está produciendo una gran cantidad de eventos fundamentales para la división celular. Se trata de un estado de preparación en cuanto al crecimiento, generación de energía y reduplicación de material genético. Es decir, antes que la célula llegue a reproducirse, llegue a dividirse, viene a iniciar a un proceso de preparativos para encontrarse lista cuando este proceso inicie. Fase del ciclo celular. Tenemos en sí, podríamos generalizarlo como dos procesos. Uno que viene a ser la interfase y otro que viene a ser la división celular. La interfase, como ya se ha mencionado, es un proceso de preparación, mientras que la división celular ya viene a ser la división en sí. ¿Qué es la interfase? Es el periodo comprendido entre las divisiones celulares. Es la fase más larga del ciclo celular, ocupando casi un 95% de todo el ciclo. Transcurre entre dos mitosis y comprende 3 etapas. Primero es la fase de G1, que en inglés se menciona como growth 1. Es la primera fase del ciclo celular en la que existe crecimiento celular con síntesis de proteínas, es decir, producción de proteínas y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis del ADN.
es decir, de la reduplicación del ADN para que sus descendientes contengan la misma información genética. Tiene una duración de entre 6 y 12 horas. Durante este tiempo la célula dobla su tamaño y masa debido a la continua síntesis de todos los componentes que se encuentran en su interior, como resultado de la expresión de los genes que codifican las proteínas responsables de su fenotipo particular, de sus características. Después viene la fase S, que en inglés significa síntesis. Es la segunda fase del ciclo en la que se produce la replicación o síntesis del ADN como resultado de cada cromosoma que se ha duplicado y queda formando por dos cromatinas idénticas, que cada uno va a ir pues a cada hija que éste tenga. Con la duplicación de ADN, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de ADN que al principio, y tiene aproximadamente una duración de 6 a 8 horas. Y por último tenemos la fase G2, que en inglés se dice round 1 o round 2. Es la segunda fase de crecimiento en el ciclo celular en la que contiene la síntesis de proteínas y ARN. Al final de este proceso se observa al microscopio cambios en la estructura celular que indican el principio de una división celular y tiene como una duración de 3 y 4 horas. Termina cuando los cromosomas empiezan a condensarse al inicio de la mitosis. Fase M, división celular, es aquí a donde va a venir en sí la fragmentación de la célula. Es la división celular en la que una célula progenitora o madre son células eucariotas, células somáticas o células comunes en nuestro cuerpo, cualquiera de esos tres, se dividen en dos células hijas idénticas. Esta fase incluye la mitosis o meiosis, que ya vamos a trabajar en clases futuras. Dependiendo del tipo de célula que se está dividiendo, estas se dividen en dos etapas, uno que es la profase, metafase, anafase y telofase. Si el ciclo completo dura 24 horas, la fase M duraría alrededor de una media hora, 30 minutos. Y lo vendría a ser todo por esta clase, chicos. Nos vemos a la siguiente. Cuídense un montón.